tenemos la certeza, la seguridad que el Señor está con su iglesia, el Señor está con su pueblo. Y en esta hora también creemos que el Señor va a hablar a nuestras vidas, va a instruirnos a través de su bendita palabra. Para los que se vienen conectando a la reunión, hemos leído en Primera de Corintios, capítulo 10, continuando con la serie de sermones expositivos que estamos realizando en el libro de Corintios, en Primera de Corintios en este caso. Y para entender un poco el mensaje de hoy, debemos hacer una contextualización de lo que el apóstol Pablo ha venido aconsejando a la iglesia de Corintios. Desde el capítulo 8 hasta este capítulo 10, Pablo responde algunas preguntas, algunas inquietudes que en el contexto de la cultura griega, en el contexto de aquella época, en una cultura pagana, idolátrica, en donde la comida se relacionaba con el culto a los dioses. En este caso la pregunta era para Pablo si los creyentes de aquella época podían comer carne dedicada o sacrificada a los ídolos. Y esto es lo que Pablo viene respondiendo desde el capítulo 8. Entendiendo este caso particular, asociándolo al uso correcto de la libertad que tenemos como creyentes. Dios ha creado todas las cosas, lo que Él ha creado es para que el hombre la disfrute. Pero de acuerdo a las creencias, las realidades, los contextos sociales y culturales, muchas de estas cosas justamente se hacen en honor a Satanás, a los ídolos, y por lo tanto los creyentes tenían este tipo de dudas. Y en ese sentido, entendiendo la libertad del creyente para hacer todas las cosas que son lícitas y permitidas, tienen esta duda. En el capítulo 8, Pablo pone el ejemplo de Cristo, de cómo Cristo, siendo que tenía privilegios, derecho, autoridad para hacer muchas cosas, se priva de ese derecho, de esa autoridad, en razón de que el hombre pueda ser salvo, de que la iglesia y los creyentes puedan acceder al amor de Dios. En el capítulo 9, Pablo se pone como ejemplo él mismo. Él como apóstol tenía el derecho a que la iglesia de Corintios lo sustentara económicamente, pero él dice que debido a la debilidad de gran parte de los creyentes en Corintio y a la dureza de su corazón, él cede ese derecho a ser sustentado económicamente por la iglesia en beneficio de que estos creyentes débiles tengan el tiempo de madurar y de crecer y entiendan esta situación. Por lo tanto, él prefiere y antepone el amor de Dios, el amor de Cristo por sus derechos. Hemos tenido en el capítulo 8 y en el capítulo 9 dos maneras de cómo el creyente debe hacer uso de su libertad en Cristo. Buenos ejemplos. Y ahora vamos a ver un mal ejemplo de cómo no debemos ser presuntuosos. Por eso que el título del mensaje es: no debemos ser presuntuosos con nuestra libertad en Cristo. Y Pablo va a tomar el ejemplo de Israel, cómo el pueblo de Israel, mientras fue libertado de la esclavitud de los egipcios y mientras se trasladaba en el desierto hacia la tierra prometida, tuvieron una actitud presuntuosa, arrogante, orgullosa y no una actitud humilde
para esperar en las bendiciones y en el favor de Dios. Como dijimos, y este problema en la iglesia de Corintio tenía dos alcances. Este problema particular que hoy día nosotros no estamos enfrentados a este tipo de situaciones, de tipo social, de tipo cultural, pero tenemos otros problemas de tipo culturales, de tipo sociales hoy en día. Muchas veces los creyentes dicen, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Me está permitido como hijo de Dios asistir a ciertas actividades sociales, hacer ciertas actividades, compartir con gente? Generalmente tenemos estas dudas y no sabemos cómo afrontarlas. Y a partir de esto nosotros podemos sacar el principio de cómo enfrentar nuestra libertad en Cristo. Por lo tanto, como decía, el problema particular de los corintios tenía dos alcances. Uno era si estaba permitido comer carne servida dentro del recinto del templo. La otra era si estaba permitido comprar carne sacrificada a los ídolos y comerla en casa. Comer carne dentro del recinto del templo podría ser un problema particular, porque los cristianos débiles, aquellos que todavía no entendían realmente cómo era la libertad en Cristo y que veían a un cristiano más maduro comiendo carne en un templo, casi con certeza concluirían que los cristianos maduros estaban adorando a los ídolos en ese acto de comer carne. En cambio, comer esta misma carne en una casa o en su casa, incluso pensando que podría haber sido sacrificada a los ídolos, porque recuerden que mucha de esta carne no se sacrificaba, sino que se vendía en las carnicerías o en las afueras de los templos a un precio más barato. Y un creyente maduro decía, bueno, si esta está en oferta, como nosotros cuando vemos alguna oferta en los supermercados, si esta está más barata, voy a comprarla. Y la compraba para llevarla a la casa y tenerla como consumo. Ahora, sin embargo, si alguien lo interpreta de esa manera, Pablo, si ve que hay un creyente débil que está compartiendo esta comida dentro de su casa y cree que ese creyente débil, que esa carne ha sido sacrificada a los ídolos, este creyente maduro, como un acto de amor, debiera abstenerse de comer esa carne. No porque no tenga derecho, no porque tenga algún problema la carne, sino por un acto de amor con aquel que es más débil de conciencia. El punto aquí, independientemente de este tipo de actividades que ya no se realizan hoy en día y no nos afectan a nosotros, lo importante es rescatar el principio que Pablo quiere resaltar. Y el principio es el siguiente: no hagamos nada que afecte a un hermano débil en la fe respecto a asuntos que no necesariamente son buenos o malos o que están prohibidos para el creyente. Y en ese sentido debemos ser sabios en el uso de nuestra libertad como hijos de Dios. Para esto, como decía Pablo en el capítulo 8, colocó el ejemplo de Cristo. En el capítulo 9 se colocó el mismo como ejemplo y ahora utilizará como ejemplo el comportamiento presuntuoso de Israel en una época en particular que ya lo dijimos. Quizás Pablo, al escribir estas cosas y poner el ejemplo de Israel, tenía en mente algunos creyentes de la iglesia en Corintio que eran confiados en su madurez, que se creían muy sabios, que se creían muy maduros y que no tenían que cuidarse de la tentación o del pecado. Para esto vamos a bosquejar el sermón de la siguiente manera. En primer lugar, desde el versículo 1 al 10, Pablo va a hablar acerca del ejemplo de Israel como ejemplo para nosotros. Desde el versículo 11 al 22, Pablo va a hablar en contra de la idolatría
y de la importancia que el creyente se aleje de esas actividades de tipo idolátrica. Y en tercer lugar, del versículo 23 al 33, o sea, al terminar el capítulo, Pablo aconseja que evitemos ser tropiezo para aquellos hermanos que son más débiles. Comencemos entonces con la primera parte de este mensaje. Pablo comienza los primeros versículos hablando del pueblo de Israel cuando fue libertado, que todo el pueblo de Israel participó y fue parte de la bendición, tanto espiritual como física. Pablo dice en los primeros versículos, todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. O sea, y dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso significa que se identificaron espiritualmente con Moisés. Moisés era el mediador. Moisés era el que recibía las instrucciones de Dios. Y por lo tanto ellos debían seguir ciegamente las instrucciones de Moisés. Las instrucciones de Moisés eran las instrucciones de Dios. Era palabra de Dios. Era un tipo de Cristo. Pero ellos tuvieron una actitud rebelde. Y muchas veces no oyeron y se fueron en contra de Moisés. Dice que todos comieron del mismo alimento espiritual, porque el maná y el agua era un acto sobrenatural de Dios. En el desierto no había alimento y Dios les proveyó sobrenaturalmente alimento, agua y pan. Y por lo tanto todos tuvieron esa bendición. Y todos bebieron de la roca espiritual. Espiritual porque justamente, milagrosamente, Dios les dio agua. Y Pablo dice que esa roca era Cristo. O sea, Cristo acompañó en todo su trayecto a Israel alimentándoles, dándoles agua, haciendo un símil de lo que hoy día somos nosotros como iglesia. Cristo es la roca, Cristo es el pan. Y cuando participamos de la cena del Señor, estamos participando de ese pan espiritualmente y de ese vino de la sangre de Cristo. Pero eso no significa que el hecho de que nosotros como creyentes seamos participantes de estas bendiciones que Dios nos otorga para que el pueblo de Dios pueda disfrutarlas, eso no es ninguna garantía que la usemos de manera correcta, de manera apropiada. Debemos en ese sentido ser sabios en el uso diario de nuestras libertades y bendiciones que Dios otorga a su pueblo, siempre mirando que el Evangelio de Cristo no sea deshonrado y mirando por aquel hermano que es más débil en la fe para que no sea estorbado en su crecimiento. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel o con parte del pueblo de Israel? Por el mal uso, por el mal comportamiento, por su actitud orgullosa permanentemente, dice que muchos de ellos fueron muertos en el desierto y no alcanzaron a tomar la tierra prometida. Dice que Dios no se agradó de ellos, versículo 5, que es la misma palabra que Pablo utilizó en el último versículo del capítulo 9. Dice, no sea que yo venga a ser eliminado. O sea, que no alcance la medida. No se trata, como decíamos, eliminado en términos de perder la salvación, sino que no sea hallado fiel en lo que Dios nos ha encomendado, en el ministerio, en la obra, en el oficio, en el don que Dios ha colocado, ¿cierto? Que no seamos hallados fiel y por lo tanto seamos eliminados. O sea, no tengamos derecho a la corona, a un premio, un galardón. Seamos salvos, pero sin acceso a un premio o un galardón por el ministerio, por el oficio fiel que hayamos realizado. Y por eso es que Pablo dice que Dios no se agradó, muchos de ellos fueron desaprobados, perdieron sus vidas debido al pecado. ¿Y cuáles fueron estas actitudes pecaminosas? Todo esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Por motivo de tiempo no vamos a dar detalles de cada una de estas acciones. Codiciaron, adoraron a ídolos, cometieron fornicación,
tentaron a Dios al poner a prueba deliberadamente su paciencia. Se quejaron o murmuraron. Y por lo tanto el Señor tuvo que juzgarlo por sus pecados, aun cuando los libró de Egipto de manera maravillosa. Los privilegios espirituales nunca nos dan licencia para pecar. Antes bien, colocan ante nosotros la responsabilidad más grande en obedecer a Dios y glorificarle en todo asunto de nuestra vida. Ellos habían caído en la presunción de creerse intocables. El Señor, por su gracia y por su misericordia, permite que lo que le ocurrió al pueblo de Israel hoy día sea una enseñanza para nosotros. Y por lo tanto, no debemos tomar estos ejemplos livianamente, sino que los debemos tomar como enseñanza para nosotros con temor y temblor. ¿Para qué? Bueno, Pablo dice, para que no codiciemos como ellos, para que no caigamos en idolatría, para que no tentemos al Señor. Muchas veces nosotros tentamos al Señor, ponemos a prueba al Señor, diciendo, ¿estará el Señor conmigo? ¿Estará el Señor con mi familia? ¿Tendré la bendición del Señor? Eso es tentar al Señor. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener certeza y seguridad de que Dios está con nosotros, de que su bendición es en favor de su pueblo. Y por lo tanto no tenemos que tener dudas respecto de esto. Y también con este mal que es como una plaga, es como el COVID, la murmuración. Evitar en todo momento, porque cuando la murmuración se introduce en una iglesia, se introduce en una congregación, lo único que crea es división. Y por lo tanto debemos evitar en todo momento la murmuración. Ellos murieron en el desierto de una población solamente, sin contar mujeres y niños, de todos aquellos que salieron de Egipto, mayores de 19 años, como 600.000 hombres, solamente 2 llegaron a la tierra prometida. Incluso no pasó ni Moisés ni Aarón. Por eso que les digo, no tiene que ver simplemente con la salvación, sino tiene que ver con el uso adecuado y debido de los dones que Dios ha puesto en nosotros. Porque no por el hecho que Moisés no haya alcanzado la tierra prometida, no alcanzó la salvación, sino que es un tipo de cómo nosotros debemos servir al Señor. Ellos murieron en el desierto, como decía, a causa de su falta de dominio propio y la tolerancia en controlar y gobernar sus deseos. Para la iglesia, Pablo también coloca algunos ejemplos, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11. Pablo, con respecto a la cena del Señor y el uso adecuado de cómo tomar la cena del Señor en la congregación, en la iglesia, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, fíjense en esta palabra, no dice muchos mueren, muchos duermen. Ahora, no todos los que mueren, no todos los que duermen en el Señor es porque han pecado, es porque la voluntad del Señor soberanamente ha dicho, este es el tiempo que tengo que llevarte, traerte a mi presencia. Y son traídos a la presencia del Señor. Han sido hombres y mujeres fieles. Pero también hay que tener cuidado, como lo dice Pablo, que muchos enferman y mueren por la disciplina del Señor. Y muchas veces la disciplina del Señor es una enfermedad o llega a extremos de causarle la muerte al creyente. Y por eso que es tan importante tomar
¿cierto?, con temor y temblor la vida espiritual de cada uno de nosotros. En el segundo punto del sermón, como dijimos, Pablo aconseja en contra de la idolatría. Y los ejemplos del pueblo de Israel deben ser suficientes para nosotros para detenernos de pecar y caer en la idolatría o cualquier otro tipo de pecado. Ninguno debe sentirse seguro de sí mismo. Ninguno debe ser tentado en todo caso más de lo que puede resistir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que en el momento de ser tentado Dios nos da la salida. Y en ese sentido dice que nosotros no debemos jugar con la tentación, no debemos jugar con la prueba. Como se dice, estirar el hilo. ¿Hasta dónde yo puedo soportar? ¿Hasta dónde yo puedo jugar con la tentación? Lo que el Señor nos aconseja es a huir, a escapar de esa situación. Y es la mejor salida que Dios nos ofrece ante la tentación, ante la prueba. Pablo dice, los ídolos no son nada. No nos pueden hacer nada. Muchos creyentes le tienen miedo a la brujería, a los males, a los ídolos. Pero nosotros debemos entender de que estamos cubiertos, de que estamos protegidos. Y por lo tanto, si usted cree que en algún momento en su casa le tiraron algo que le puede producir algún mal, duerma tranquilo, porque ninguna de esas cosas al creyente le afectan. Recuerde cuando Balaam quiso maldecir al pueblo, nunca lo pudo hacer, porque aunque el pueblo no supiera o no se diera cuenta de esa acción, la protección de Dios estaba sobre el pueblo. Pero ¿cómo cayó el pueblo? Cuando fue tentado, cuando fue expuesto a la fornicación. Y dice que cuando se juntaron con las mujeres de otros lugares, ¿cierto?, incurrieron en actos idolátricos. Y recuerden que la idolatría en la antigua época estaba asociada a las relaciones sexuales. Fornicaron, tuvieron relaciones en medio de un culto pagano, ¿cierto? Y dice que en un día Dios mató a 23,000 hombres. Fueron librados de la maldición, de los males. Pero cuando el hombre juega con la tentación, puede caer en eso si no tiene cuidado. Los ídolos, como decíamos, no son nada. Pero participar a sabiendas de un culto o una fiesta en honor a un ídolo, estaríamos espiritualmente involucrándonos nada más y nada menos que en el culto a un demonio. Dios no nos envía la tentación, no nos envía la prueba, ni nos introduce en ella, pero va a permitir que seamos tentados o que seamos probados. Pero debemos tener la tranquilidad, primero, que nunca nos dejará sin su ayuda. Que otros ya han pasado por la tentación, que otros ya antiguamente fueron probados y pasaron la tentación y pasaron la prueba, y por lo tanto nosotros también podemos tomar el mismo camino, ser librados de la tentación, pasar la prueba. Y también nos ha dado todo lo necesario para poder huir a tiempo. Y justamente en relación al uso de nuestra libertad, la prueba tiene como objetivo que vamos alcanzando madurez en cuanto al dominio propio y ser disciplinados espiritualmente. En tercer lugar, Pablo aconseja en el uso de la libertad evitar ser tropiezo en el crecimiento y en el avance hacia la madurez de aquellos que son más débiles, de aquellos que están comenzando en la obra del Señor. Debemos colaborar el uno con el otro para madurar y aprender a vencer constantemente la tentación y hacer uso
buen uso de nuestra libertad en Cristo. No hagamos nada que debilite la conciencia de un hermano más débil o que lo haga tropezar. Si usted está en una comida y no tiene problemas con el vino y tiene dominio y control sobre eso, no tiene nada de malo hacerlo. Pero si tiene al lado un hermano débil que tiene problemas de conciencia respecto de eso, evítelo. No porque para usted sea problema, sino porque para ese hermano es un problema, hasta que él supere esa situación. Por eso que el apóstol dice que no hagamos nada que debilite la conciencia de un hermano más débil o que lo haga tropezar. Si es verdad, los cristianos somos libres en Cristo y todas las cosas son lícitas, pero no todo nos ayuda a crecer y a edificarnos. Por lo tanto, no nos atrevamos a usar de nuestros privilegios si van a destruir la obra del Señor. Pablo finaliza con varias instrucciones muy prácticas acerca de esto, para evitar el tropiezo de un hermano. Primero, es mejor entre crecer y madurar o darse un gusto personal. Si estamos en esa disyuntiva, debemos elegir mejor crecer espiritualmente. Y si tenemos que negarnos a nosotros mismos, es mejor, porque eso no solamente ayudará al hermano, sino que nos ayudará también a nosotros. Siempre debemos priorizar en agradar a los otros, aunque hoy en día culturalmente y socialmente se nos diga que primero debemos ser nosotros. En el Evangelio es al revés. Lo primero es el hermano, lo primero es nuestro prójimo y después nosotros, porque de nuestras necesidades se ocupa el Señor. No seamos demasiado quisquillosos en asuntos de comida, en este tipo de asuntos, porque si no vamos a caer en el legalismo. ¿Y qué significa eso? Que creemos que haciendo ciertas cosas somos más santos. Y debemos evitar eso. Y debemos evitar imponérselo a los demás. Porque si no, como le digo, estamos cayendo en el legalismo, que es el extremo contrario del uso indebido de la libertad cristiana. Todo alimento viene de Dios. Y por lo tanto es bueno para nosotros. Y Satanás no puede dañarnos con la carne o cualquier otra cosa o cualquier otro alimento, aunque haya sido dedicada a un ídolo o a Satanás. Cuando lo inviten a alguna comida o a alguna celebración, especialmente en la casa de un amigo que usted tenga, de una familia que a lo mejor no es creyente, y en ese lugar tengan licor, a lo mejor tengan comida como en aquella época y era dedicada a los ídolos en aquella época, usted no empiece a preguntarle, dice el apóstol. No preguntes, ¿esto fue dedicado a los ídolos? Cómelo con tranquilidad. Bebe con prudencia y moderación, pero con tranquilidad, porque Dios nos ha dado para disfrutar esas cosas. Pero Pablo aconseja, si en esa misma comida hay un creyente débil, que en su contexto viene saliendo recién de esa realidad y viene saliendo de ese mundo, y ese creyente débil pregunta, ¿esa comida fue dedicada a los ídolos? Y le dicen afirmativamente sí, entonces tú que eres más maduro, evita comer. En razón, ya decíamos, de aquel hermano más débil. Por lo tanto, es mejor dominar nuestros deseos temporalmente, porque lo que Pablo está diciendo aquí no es que evitemos en todo momento y en todo tiempo disfrutar de las cosas. En contextos de confianza, en donde sabemos que todos son maduros, podemos hacer esto sin problema, pero es en casos particulares. Y por lo tanto, cedemos nuestro derecho temporalmente
para ser ocasión de caída al hermano débil. Siempre, dice la palabra del Señor, será deseable la sumisión mutua, porque en este caso nos estamos sometiendo al deseo del otro hermano. Y siempre es en ese sentido de valorar el crecimiento, la sumisión mutua en lugar de la condenación. El pastor John MacArthur hizo el siguiente comentario respecto de esto. Cito: la disciplina es la marca de la madurez espiritual. La persona disciplinada con su cuerpo y con sus deseos tiene control sobre sus emociones, tiene control sobre sus estados de ánimo, tiene control sobre sus prioridades. Esa es la señal y el signo de una persona madura espiritualmente y una persona disciplinada. Y yo agregaría que un creyente disciplinado es aquel que sabe usar bien su libertad en Cristo y los privilegios que Dios le ha otorgado para glorificar al Señor, glorificar el Evangelio y para ser de buen testimonio a los demás. En ese sentido, no debemos ser presuntuosos con nuestra libertad en Cristo, ya que Cristo nunca fue presuntuoso en el uso de su libertad y sus privilegios. Nuestro modelo de cómo debemos vivir y usar nuestros derechos debe ser Él. Él es nuestro modelo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos ayude como congregación y como iglesia a ir creciendo y madurando en la vida de santificación a la cual el Señor nos ha llamado. El Señor bendiga su palabra.